4:34. Usted no está para saberlo, pero Herminia, desempacadita de Las Vegas, se fue de vacaciones, se perdió toda la discusión de los diputados, la aprobación, la ley, pero dice, llegando, es más, no, llegaste ayer, ¿verdad? Y que te pusiste a leer, bueno, pero ya se puso al corriente. Estábamos hablando del YETU, pero sí, también el YETU se queda como está. O sea, sí, digo, ustedes hubieran querido que se eliminara por la carga que implica y porque es un impuesto oneroso. Eso es muy importante. Pero se queda. Vaya, te iba a preguntar que se va, pero ya lo dijiste al principio, la reforma queda igual. No, queda igual. Por ejemplo, hay otro punto que nos gustaría que pasara. Y hablamos ahorita de las tasas de impuestos. Te platicaba de las personas físicas que en Estados Unidos, pues sí, al final de cuentas pagan menos impuestos que una persona física mexicana. Bueno, esa es otra cosa que buscaríamos. O sea, la tasa de impuestos en México ahorita está un 30%. Del ISR. En otros países está entre el 26 y el 28. Y ahí es donde también es una cuestión atractiva de inversión. O sea, si tú tienes un impuesto más bajo sobre la renta, claro, obviamente vas a buscar que el inversionista venga aquí, porque se complica menos. La ley, a nivel internacional, una empresa paga impuestos de acuerdo a donde es residente fiscal. Y el grupo, o sea, de ahí es donde va a pagar. Por ejemplo, un empresario mexicano, al final de cuentas va a terminar pagando una tasa del 30%. De manera general, así podríamos estarlo diciendo. Pero si buscas tienes la decisión de inversión en un país que tiene un 40% de tasa, a uno que tiene un 25% de tasa, te vas a ir a la del 25%, porque al final de cuentas, tú no esperas pagar más que un 30% de impuestos. Porque pues, es lo que estaba en tu país. Entonces, si México tiene un nivel de tasa del 30, pero hay otros países que tienen el 26, el 25, pues no es tan atractiva la inversión. A lo mejor podemos tener una mano de obra barata, pero el inversionista extranjero va a batallar en sacar el dinero del país a una tasa fiscal conveniente. Entonces, es otra cosa que buscaríamos, o sea, ser competitivos en tasa fiscal. Hay muchos puntos, Herminia, sabemos que eres experta en esto, pero dinos, en relación a otros países, México recauda mucho, recauda poco, ¿qué nivel estamos? Precisamente sí traemos información de eso. Hubo un estudio. Para darnos una idea, ¿sí?, si estamos bien o estamos mal, ¿no? Sí, hay un estudio, un informe de competitividad global de 2009-2010 elaborado por el Foro Económico Mundial, donde ahí es preocupante la información, porque de 133 países, México ocupa el lugar número 91. ¿Qué significa esto? O sea, por ejemplo, que no estamos recaudando, básicamente. O sea, a pesar de tener unas tasas tan altas de impuestos a la renta, a pesar de tener el IVA y tener el YETU y tener todo esto, no estamos recaudando. Algo que se ha comentado mucho y que hemos hablado mucho es de la informalidad, ¿verdad? La informalidad en la economía, de que hay muchos contribuyentes que no están pagando y yo creo que parte del problema que tenemos es ese, ¿verdad? La autoridad se allega de mucha información, pero a final de cuentas, en los contribuyentes que están pagando impuestos, pero a final de cuentas no está siendo efectiva en la manera en cómo está haciendo sus esfuerzos de recaudación, porque no estamos cumpliendo el objetivo. O sea, de 133 países, México siendo un país de la OCDE, con una economía importante a nivel mundial, estar en un lugar 91 pues es preocupante como país. Entonces hay que buscar mecanismos en los cuales hay una recaudar. Otro punto que vimos nosotros como instituto era el IVA generalizado. O sea, se ha satanizado mucho el IVA y se habla de que para qué grabar los alimentos y para qué grabar las medicinas y que estamos haciendo que los más pobres paguen más. Decían, perdón que te interrumpa, decían la propuesta del Partido Revolucionario Institucional de bajar el IVA del 16 al 15, te recordarás, y hay quien dijo que ese 1% de reducción del IVA le implicaba al gobierno como 4,000 millones de pesos de dejar de ganar. Bueno, esa fue la razón, pero si tú pones un IVA generalizado en medicamentos 2%, bueno, pues lo multiplicas por 2, son 8,000 millones de pesos que va a recibir, en vez de dejarlos de perder. Y si bajas la tasa, y podrías bajar incluso a lo mejor la tasa al 15, debe de haber fórmulas que no se están aplicando. Porque de esa manera, como tú dices, a lo mejor una tasa del 2%, el 1%, de esa manera todo mundo va a estar pagando impuestos sobre lo que consume. Y todo mundo va a estar pagando impuestos. O sea, estás metiendo al redil a todo mundo.
O sea, ahorita hay gente que no está metida al redil porque dice, oye, espérame, te cobro, típica que vas al taller y que te dicen, te doy la factura, no te doy la factura, ¿verdad? Sí. Si no te doy la factura, pues no te pago no te cobro el IVA, pero si te doy la factura, te cobro el IVA. Y eso nos ha tocado a todo mundo, ¿verdad? Claro. Entonces, pues ahí es donde se nota mucho la informalidad, ¿verdad? Y no es algo exento, o sea, a todos nos pasa, yo creo que una vez al año mínimo, cuando menos, si no es que a la semana, ahorita pensándolo bien, y pues te pasa eso, que pues hay informalidad en la economía, y eso nos hace que tengamos el lugar número 91 de 133 Pero países. fíjate, lo que acabas de mencionar es muy importante. Oye, no me des factura, no ocupo factura. Eso es también una política, parte de nosotros. Sí, es conciencia. Es conciencia, debe ser algo exacto. Nosotros tenemos que contribuir para que el país avance. Pero si los recursos que realmente sí llegan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que de manera directa se van al presupuesto, no son aplicables a un desarrollo económico, pues la gente dice, pues ¿para qué pago IVA si no veo nada? Sí, mira, hay otro dato que aquí había. Según la OCDE, solamente el 40% de los participantes de la actividad económica se encuentran dentro de la economía formal en México. Mira nada más ese Entonces, dato. se hace cuenta de... ¿60? 60% no está pagando impuestos. Híjole. Fíjate, a ver si no digo una barbaridad enfrente de una contadora pública certificada y con maestría y con doctorado y todo. Si el mercado informal, no sé, podríamos mencionar que sea de 2, 3 millones, 10 millones de mexicanos, no sé el dato. El gobierno dijera, bueno, a esa gente les voy a dar seguro social, les voy a dar vivienda, obviamente con una tasa preferencial, van a pagar ustedes su casa, no van a tener que estar en el régimen del Infonavit, van a tener un régimen especial en el Seguro Social, pero siempre y cuando paguen impuestos. ¿Sí me explico? O sea, así los estás jalando tú. Esa gente que está en la informalidad no tiene manera de tener una casa por el Infonavit o tener un seguro. Lo tendrán por seguro independiente. Pero ¿no crees que puede ser una salida esa? Claro, o tener empleos atractivos donde realmente pues tengan esas prestaciones. O sea, ahorita el inversionista no tiene manera de crear empleos, o sea, está luchando entre pagar impuestos, cobrar muchas cuestiones y no está creándose empleos. Entonces y entre que no hay empleo, pues esas personas que buscan tener un negocito informal, no, y no están pero pagando fíjate, impuestos. Sí, y el mismo empresario cuando ya tiene que crear cuando ya fomenta un empleo, llega un momento en que lo primero que quieres es pagar menos. Claro. Sí lo ocupas porque tu empresa a lo mejor está creciendo, pero tú tienes que capitalizarte. Es un círculo vicioso. Sí, es un círculo vicioso que no está favoreciendo y la manera en cómo vemos que podría estar, que podría favorecer es que el gobierno participe dando estímulos fiscales. O sea, claro, si el gobierno da un estímulo fiscal para la inversión, el empresario va a invertir, claro, va a buscar invertir. Y va a buscar y esa misma inversión te va a generar empleos y vamos a revertir de cierta manera ese círculo vicioso que estás por ahí estaba escuchando yo una diputada del Partido Verde Ecologista que decía que estaba a favor de el primer empleo o la creación del primer empleo. Bueno, precisamente lo que era uno de los puntos que traía que comentarte. Ya salió en la Gaceta Parlamentaria del 19 de octubre. La Cámara de Diputados aprobó dos cuestiones que se podrían considerar como estímulos fiscales. Uh-huh. Uno es sobre para el teatro. O sea, lo mismo que hay para películas, hay un estímulo fiscal para películas, uh-huh, que lo que una empresa invierta en película, puedes hacer un crédito de impuesto sobre la renta. Bueno, crearon ahora algo similar para teatro, con un límite de 50 millones al año y que sean 2 millones para cada empresa. Uh-huh. Entonces, pues ahí vi que era la senadora María Rojo la que presentó la iniciativa y bueno, ya la aprobaron. Ahí la Cámara de Diputados ahorita de estar en trámite por la de senadores. Y hay otro estímulo que salió precisamente aprobado, que lo propuso el PRI, y y bueno, aquí lo aprobó la Cámara de Diputados, y básicamente crearon un artículo nuevo y un capítulo nuevo que habla de, te voy a decir exactamente el nombre que viene aquí: fomento al primer empleo. Entonces, estímulo fiscal a la producción, a la promoción de la inversión del fomento al primer empleo. Entonces, básicamente este estímulo lo que consiste es que aquellas empresas que den empleo a un trabajador que nunca había sido empleado, uh-huh,
te van a dar un estímulo de una parte del sueldo, exactamente. Por un periodo creo que de 36 meses, ¿no? Sí, exactamente. Y tienes de 36 meses, 3 años. Sí. Y si tú, este artículo o estas disposiciones hasta ahorita parece que van a estar en vigor nada más 3 años, o sea, lo que viene siendo 11, 12 y 13. Y si a ti te otorgaron el estímulo o sea, obtuviste el estímulo para 2011, bueno, vas a tener 36 meses en vigor ese estímulo. La única condición es mantener ese empleo. No importa que desemplees al muchacho que entró por primera vez, el chiste es que lo sustituyes. Entonces aquí vemos que sí hay algo de beneficio. Ahora, ¿qué tanta gente primero empleo van a emplear? Exactamente los controles administrativos que tienes que dar, la información que tienes que presentar. Sí está como que un poquito complicada. ¿Y en dónde está la condonación de los impuestos? Básicamente lo que te van a dar es un crédito para aplicar contra impuesto sobre la renta. Un inicio se había propuesto que fuera impuesto sobre la renta y ETU. Pero ahorita nada más se vio como por impuesto sobre la renta, tanto para pagos provisionales como para impuesto sobre el ejercicio. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un calculito que revisando, por ejemplo, un salario base de cotización de 459 pesos, lo multiplicas por en 31 días, te da un salario base de 14,000. A eso le aplicas el 30% y eso como que es lo que le vas a disminuir, es el equivalente al impuesto sobre la renta o la deducción que te daría, la disminución de impuesto sobre la renta que te daría ese sueldo. Final de cuentas, este salario base de cotización de 469 te vendría dando un crédito de 13,300 pesos máximo al año. Oye. Entonces, digo, sí es importante si crearas o tuvieras muchos empleados de primer año. Ya lo multiplicas ahí con eso. Multiplicándolo ya te daría un beneficio. Aquí es el chiste, es que tantos nuevos empleados vamos a tener, ¿verdad? En la empresa y bueno, ahí que beneficio. Sería bueno que hubiera algo así, pero para más gente, ¿no? que incrementes el número de empleados. Alguna vez en los 95, 96 hubo un estímulo que te daba, si creabas nuevos empleos, te daban ahí un crédito similar. No importaban si fueran de primer año o no fueran de primer año, ¿verdad? Amigos, de las buenas a las malas, pues aquí tenemos una buena noticia. Vamos a un corte que ya me están marcando, amigos, y regresamos.